Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que se van sumando a esta charla, a compartir unos minutitos, una horita, 60 minutos por delante para ir hablando un poco de algo que en su momento cuando me lo fueron contando ya me resultó muy interesante. Lo hemos charlado en su momento también con varios y me parece que está bueno profundizar en estos temas. Bienvenido Cefe Brandone, Juani, Juanpi, la gente de Obicapri, Andrea, Gonzalo, bienvenido Rancho Palo Alto, bienvenidos a todos los que se van sumando en esta ocasión. Un día interesante. Hoy miren, les cuento, alguno dirá, pero mira, justo se conectó Emilio Rivera, bienvenido. Ya habíamos planificado con Edu Gotuso hacer esta charla y me confundí, sinceramente me confundí, y el martes anticipé que lo íbamos a hacer con Emilio Rivera. Cuando repasé dije, no era así, no era por acá, así que hablé con los dos y mantuvimos el cronograma que habíamos planificado inicialmente. Si no, de último le invitamos a Emilio también y hacemos una charla con él y listo. Gente de México, creo que es la primera vez que se suma gente de México, Rancho Palo Alto, bienvenidos. Bienvenido Werner, Gregory, ya lo tenemos a Edu Gotuso que ya está conectado, ya está listo. Y bueno, Seba, bienvenido. Quiero, antes de avanzar, hacer mención, mandar un muy fuerte abrazo a la familia de Carlos Bergia. Yo en su momento, hace un año justamente, con quien vamos a hablar hoy, me avisó que había habido elecciones en la Texel. Edu Gotuso me dice, hubo elecciones. Me pasó los cargos, le pedí el contacto, hablé con Carlos en su momento, charlamos, armamos una nota, él me atendió de mil maravillas sin saber quién era yo, me atendió de mil maravillas y a partir de ahí tuvimos un diálogo muy fluido. En diciembre inclusive yo me tuve que hacer una operación y él justo estaba por Buenos Aires, pasó a visitarme, estuvimos charlando y mantuvimos un diálogo muy fluido con él y con sus hijos también. Y la verdad que la noticia nos pegó durísimo. Me avisó ayer Edu y Gerardo Colomano también, y Dolores Brandi también me avisó, y la noticia la verdad que nos dolió muchísimo, así que un abrazo muy grande a la familia de Carlos Bergia. Asimismo también quiero mandar un abrazo a Michael O'Byrne, a Sandra y a toda la familia Jamieson, también por la partida de Jorge Jamieson, un referente de Corriel, por lo cual lamentablemente esto que estamos atravesando nos atraviesa mal y hemos perdido gente muy querida en todos los aspectos. Y bueno, lo que les puedo decir es, por favor, cuídense, cuidémonos entre todos. Y ahora, bueno, cambiando de tema, en la charla que nos compete hoy, Eduardo Gotuso. Le voy a invitar para que se sume, para charlar un poquito, porque hay unos temas que son muy interesantes que vamos a ir abordando en esta oportunidad. Y bueno, ahora cuando se sume, bienvenido Gerardo, Miki, y no sé si todavía ahí en cualquier momento me aparece en pantalla Edu. Por ahora veo una pantalla gris. No sé si es la barba. Ahí está, ahí va, listo, me asusté. Hola. Edu, ¿cómo andás? Me asusté. Bien. Acá estamos, escuchando atentamente tu comentario. Bueno, espero haber reflejado un poco de lo que más de uno piensa, más de uno ha sentido y siente, ese vacío que deja cuando sea una persona tan apreciada. Ustedes saben, Edu Gotuso, yo lo he convocado varias veces a charlas, a micros, le he hecho varias entrevistas, tuvo siempre una predisposición excepcional. Y fue uno de mis padrinos. Uno de ellos, uno de mis introductores es Gonzalo Portugal, uno de los padrinos en cuanto a los ovinos es Jorge Masi Lizalde, el otro es Edu Gotuso, que fueron, después obviamente tengo que nombrar unos cuantos, pero fueron los dos primeros que me dieron una introducción importante, me respondieron 1000 dudas cuando yo no entendía nada. Ahora estoy en una condición similar, pero trato de hablar el mismo idioma de alguna forma para que ustedes, que son los que saben, vayan contando. Así que Edu, gracias nuevamente por tantas veces que me atendiste el teléfono. Nunca me cortaste en todas las veces cuando hice preguntas repetitivas o algo por el estilo. Bienvenido, y querido zootecnista,
Eduardo Gotuso, inspector de la raza Texel, tengo que decir también. Así que eso vincula todo. Y en esta ocasión, un placer conversar con vos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por los elogios y fue un placer. Y también interesado porque era un faltante que teníamos en el sector ovino, así que bueno, gracias por tu gestión. Un Y placer. bueno, además de estar en la Texel, hoy me van a considerar traidor más de uno con lo que vamos a hablar. Así que con el tema de Merino, pero bueno, el ovino es por sobre todas las razas. ¿Eh? Así se habla, así se habla. Vos sabés, Edu, que, bueno, vos me lo comentaste, en su momento también me lo habían comentado varias personas, y fue algo que a mí me interesó mucho, me llamó la atención, y, y a medida que iban transcurriendo las charlas, que se hacía cada vez más mención, y le empezás a encontrar la vuelta, decís, bueno, perfecto, ¿cómo hago? ¿Cómo hago con esto? Antes de llegar a este caso, contame tu paso por la Patagonia, sin hacer fechas, sino decir, según sacamos cuentas, unos 25 años por la Patagonia. ¿Por dónde estuviste? Hoy estás en Tandil, pero ¿por dónde estuviste en Patagonia? Bueno, arranqué cuando me gradué en el 87, a partir de ahí empecé a dar vueltas y buscar un poco el camino y aterricé inicialmente en Santa Cruz, cerca de la Cueva de las Manos, ahí en una estancia ovejera de 20 leguas, de 50.000 hectáreas. Y bueno, fue mi primer contacto con la Patagonia y con los ovinos hasta el primer volcán, que fue el Jackson de Chile. Y bueno, se terminó ese proyecto. Y después de un par Mm, de añitos por ahí, no quería volver a la provincia y me radiqué en Bariloche. Y desde ahí hacía incursiones a Santa Cruz o a todas las regiones que se podía, perdón, a Chubut, la zona Río Mayo, Río Senguer, ¿sí? En las inmediaciones de Comodoro Rivadavia y un poquito también la cordillera de Río Negro. Así que desde ahí hacía base para hacer las incursiones de trabajo con la especie, ¿no? ujú. ¿Cuál fue la decisión Así que que... sí, 20 años o un poquito más por ahí. Bien. ¿Cuál fue lo que te traccionó a quedarte en Bariloche y no elegir otra ciudad? La que sea, de Patagonia, elegiste Bariloche específicamente. Y bueno, porque estaba bien conectada con todo el resto de la Patagonia y también me gustaba mucho la actividad de montaña, entonces refugios y el senderismo, trekking y todo eso me atraía además como lugar para vivir, ¿no? Aparte Bariloche para vivir en esas épocas no es lo de hoy, pero era muy atractivo. Y de ahí podías vos movilizarte a las estancias eh, más patagónicas, ¿no? Más grandes. Ujú. Como también otras actividades que realicé con porcinos u otros proyectos en el norte, por ejemplo. O sea que estaba como conectado un poquito con todos lados. Era más joven y tenía muchas ganas de viajar. Pero bueno, ahí Bien, me quedé en Patagonia haciendo base en Bariloche. perfecto. Bien. Y cómo fue que decidiste, o sea, qué es lo que te trajo? ¿Quizás una cuestión familiar o cómo fue que decidiste radicarte a donde estás hoy en día en Tandil? Y bueno, después de 3 volcanes, dije que ya era demasiado. Y no, un poquito así, la familia, mi matrimonio, mis 2 hijas con sus abuelos en Capital, sus primos, donde empezaron a hacer todo ese conglomerado de familiar, estábamos lejos. Ahí nos dimos cuenta que estábamos lejos y que no era tomarse un avión y ir nada más. Entonces, de Bariloche, ¿a dónde podrías irte, no? Eh, Algo que sea atractivo, que sea paisajístico y que tenga actividad productiva. Así Claro. que bueno, después de recorrer la provincia, el lugar donde me crié de chico, Monte, Entre Ríos, donde trabajé con avicultura, bueno, recorrí todo. La opción fue Tandil, sin conocer a nadie y sin tener trabajo. Así que fue un piletazo bastante profundo y con bastante poca agua en el arranque. Bueno, lo bueno es que tenías como para hacer actividades ecuestres, hacer un poco de trekking, hacer un poco de montañismo también. Y hay una sierrita bastante divertida. ¿A cuánto está de la sierra? Yo estoy a nada, me voy caminando de casa en una hora, ya estoy arriba. Bien, bien, excelente. Bueno,
ya nos pusimos un poco en la situación. Edu, Raza Texel, la traicionaste, vamos a decirlo así, la traicionaste. No, hoy no vamos a hablar de Texel, vamos a hablar de el por qué elegiste en su momento, o sea, dijiste, y yo quiero armar una majada merino. ¿Y de cuánto armaste y en dónde está hoy, específicamente? Bueno, en realidad no la traicioné porque sigo teniendo las Texel en un campo, en una zona de Ayacucho más tendido. Ujú. Lo voy a seguir manteniendo y mejorando. Pero el proyecto vino fue un poquito con esta movida que hay de aumentar el stock nacional y de tantos años trabajar en el sur, viendo que esas ovejas podían seguir viviendo en la provincia o en cualquier otro lugar, era un tema pendiente que tenía. Eso por un lado, animales que de refugo que iban a ir a un engorde en Trelew, en los valles de Patagónicos, yo le tenía esperanza que 2 o 3 años más podían vivir en la provincia. De hecho, se hace, ¿no? En la zona de Bahía Blanca, Torkins, ¿no? El sur de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Entonces, ¿por qué no una zona agrícola? Pensé yo. Y bueno, para eso hace falta justamente asociarse con alguien que esté en la agricultura y que le interese combinar la ganadería con la agricultura, ¿no? Un proyecto agroecológico, que es lo que estamos hoy. Ujú. Y bueno, así fue que estamos amigando a los agrónomos con los zootecnistas y con los veterinarios y pensar que se puede aprovechar el mismo espacio y sacarle un poquito más de rédito. Eso se entendió así y donde estamos hoy es un proyecto que es un campo agrícola de 700 hectáreas, con algunos desperdicios que no son más de 30 o 40 hectáreas, y el stock inicial fue de 1.000 madres, ¿sí? Ujú. Bien. La unidad para traer de Patagonia es 250 ovejas, que es lo que entra en una jaula doble piso. Entonces, cualquiera que se quiera iniciar tiene que pensar en una jaula, 2, 3 o 4, que fue en nuestro caso, ¿sí? Perfecto, clarísimo. Entonces trajeron 4 jaulas. ¿Cómo? ¿Trajeron todo hembras o Sí. trajeron algo de machos también? No, trajimos hembras y los reproductores, ¿no? Ujú. Trajimos pocos carneros, 15 carneros, de los cuales hubo 3 pedis, que fue lo que utilicé para inseminar la mitad de la majada, porque si no iban a resultar pocos para un servicio natural. Entonces sincronicé, inseminé 500 en 2 lotes de 250. Con eso ya los carneros que había alcanzarían para repasar, y lo vamos a saber ahora el mes que viene, ¿no? Ujú. Alcanzarían para repasar la repetición, o sea, lo que no se preñó. Todos esos Perfecto. datos los tendremos a partir del 4 de noviembre, que es donde estamos esperando las primeras apariciones. ¿Cómo fue hacer toda la inseminación en fresco? ¿En cuántos días lo hiciste? En 2 días sincronicé 250 en 2 lotes, como para que Ujú. no se nos... Se podrían haber hecho en un solo día, pero bueno, un poquito los carneros estaban recién llegados, con 15 días, las ovejas también. Entonces era pensar que los trajimos en mayo y nosotros teníamos 2 meses de estación sexual reproductiva como para hacerlo lo antes posible, ¿no? Ujú. Entonces, la mitad y con las mejores ovejas se dividió en 2 lotes de 250. Se sincronizó con prostaglandina, apelando a que haya un celo natural, ya que el amerino cicla casi todo el año, a diferencia de las otras razas, ¿no? Entonces, de esa manera fui dejando las últimas jaulas que llegaron, porque fue un año muy complicado. Donde todo se podía complicar, se complicó. Todo, Con sí. la pandemia, con la salida de los camiones del sur, especialmente Chubut, que no dejaba salir los camioneros, los encuarentenaba. O sea, un proceso que tenía que haber sido rápido se demoró más de un mes. Uf. Entonces eso complicó toda la planificación, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cómo hiciste la selección? ¿A partir de la condición corporal o cómo hiciste la selección y separaste los dos lotes? No, no, no pude hacer un trabajo muy minucioso, primero por la cantidad y por el campo que no era el que están actualmente hoy, ¿no es cierto? Por tema de instalaciones. Entonces iban a ir a un campo que no se pudo porque todavía había que cosechar, y entonces terminaron estabuladas en 1,5 hectáreas y pastoreando por horas, ¿sí?
Entonces, no pude lograr la ganancia de peso que necesitaba, pero sí las primeras que llegaron, que fueron los que se fueron adaptando, digamos, y que las que vienen de un origen más conocido y mejor estado corporal, y mejor diente, fueron las que sincronicé. Y después el resto, que el resto no se inseminó en realidad, entraron en servicio natural, Ok. los otros 2 lotes, ¿sí? Bien. Y en cuanto a pérdidas en el traslado y que quizás no soportaron la adaptación, ¿tenés más o menos una medición al respecto? Mira, en el traslado venían unos valores normales, 3, 4 o 5% era lo esperable, ¿sí? Pero toda esta demora hizo que algunas jaulas, y especialmente vino animales con lana y animales esquilados. Ujú. Los animales esquilados que llegaron muy tarde, en junio llegaron, hubo muchísima mortandad, pero altísima. No se perdieron todas, pero fue muy alta porque llegaron con las primeras heladas de Tandil, que no es cálido. No pudieron ir al lugar originalmente planificado con reparo donde estaba planificado, y el frío hace que no aceptaran el alimento que se les suministraba y fue muy difícil el tema del pastoreo por horas, ¿sí? Llegaron a 1,5 hectáreas, 1.000 ovejas con alambre eléctrico, con 4 hilos de alambre eléctrico, o sea que fue todo un... Y habían viajado 3 días, 2 noches arriba del camión, sin agua, sin comida. Se ha complicado bastante Ujú. esa parte de logística, ¿sí? Sí, Con las entiendo. primeras no fue tanto, y con lana, ¿no? Esa es la primera diferencia, con lana o sin lana. Hubo una tercera jaula sin lana también, pero con casi un mes de esquila previo, entonces eso las ayudó bastante también. Bien. Edu, y en cuanto a el tema de la adaptación de los animales, primero al eléctrico. Imagino que todas estas hembras o sea, todos los animales que llegaron eran de campos extensivos y acá se tuvieron que adaptar a un espacio de 1,5 hectáreas y al eléctrico. ¿Cómo hiciste para que se adapten fácilmente y que no se lo lleven puesto ni nada? Bueno, inicialmente llegaron al Corral de las Vacas, que era mucho más chico. eh, Iban llegando por jaula, imagínate, por semana una jaula, 250. Entonces iban a un corral con rollos y le puse todo un hilo perimetral interno abajo, y a medida que iban llegando ellas buscaban ese verde que hay afuera de los corrales, con la nariz iban tocando, y ahí lo fueron conociendo. Entonces estuvieron bastante durmiendo en ese lugar y conociendo el eléctrico, con un solo hilo, pero el corral de vacas con 10 hilos, ¿sí? De Bien. alambre convencional. Después salieron al primer pastoreo ya con 4 hilos y ya salieron educadas prácticamente, ¿no? Una o dos que se han pasado. Electropiolín, ¿no? No alambre, que Ujú. se ve más, y varillas amarillas, bien visible. Los primeros pastoreos lo hacían por horas en pasturas de cebadilla y trébol rojo, y era 1,5 hectáreas más o menos donde salían. O sea que era bastante chico el espacio donde ellas salían y tenían que no escaparse a las pasturas linderas, ¿no? Que eran muy abundantes. Entonces Ujú. entraban y salían, y se iban ingresando los otros lotes semanalmente. Bien. Y después, cuando ya eran demasiadas grandes para entrar en ese corral, armamos otro corral de 1,5 hectáreas, así con 4 hilos eléctricos, que ahí permanecieron todo el tiempo que estuvieron ahí, que fueron casi Ujú. 3 meses. Bien. Tema nutrición, ¿cómo lo fuiste acomodando? El tema, vamos por partes. El tema del rumen, ¿cómo lo adaptaste? Mira, no había animales en ese campo, porque es un campo ganadero vacuno, ¿no? Se requerían vaquillonas de volando. Y se podría haber sacrificado un animal y inocular, viste, el rumen, cosa que no hicimos. eh, pero no asigno la gran mortandad porque todos tuvieron el mismo tratamiento, ¿sí? O sea que ellas se fueron adaptando a comer el rollo seco Ujú. más el pastoreo por horas. Lo que sí es importante es
teniendo en cuenta que son animales que no tienen parásitos en el sur, no tienen la cantidad de parásitos que hay acá, no son animales inmunes a los parásitos. Entonces eso fue un trabajo, que ir vacunando contra lo que existe en la zona y tratando de que se hagan y que vayan adquiriendo inmunidad, por un lado. Y después las vacunas clostridiales, que eso es fundamental. En el sur en algunos lugares se usa, en otros lugares no, pero bueno, es importante una polivalente de 5 a 10 cepas, ¿sí? Mancha, gangrena, enterotoxemia, tétanos, hemoglobinuria, bueno, todo lo que tengas. Eso se puso bastante hincapié en esa parte, para que se vayan adaptando. Y el tema adaptarse a la comida, hay animales que no se adaptaron, se morían al lado del rollo y no lo comían. Como pasa en los feedlot con los vacunos, viste que no agarran, y no agarran y no agarran, no quieren comer, y bueno, no había forma de meterlas en el circuito, que habrá sido un 3% de los animales. Comían un poco cuando salían, no demasiado tampoco. El estrés del viaje, el estrés del eléctrico, el estrés del hacinamiento, animales que están acostumbrados a estar en leguas y leguas de campo libres y encerrarlas 2 o 3 veces por año, pasaron a diariamente estar con gente, con perros cerca, con vacas cerca, y entrar y salir. Entonces se generó bastante estrés. Yo calculo que una mortandad normal hubiera sido entre el 8 y el 10%. Ok, bueno, En me un parece que campo son un poquito parámetros. más grande, con los reparos, con las cosas que no le pudimos brindar inicialmente, ¿no? Bien, son parámetros para ir tomando en cuenta en estos casos. ¿Y ahora en qué condiciones están? ¿Las llevaste al otro campo ya? ¿Cómo está Sí, ahora? se fueron a otro campo que están y conocieron el paraíso ahora. Están donde era el plan original. Por ejemplo, están pastoreando 100 hectáreas de rastrojos que se han cosechado y trigo guacho que tiene 60 centímetros de altura, que parece un verdeo, parece un avenal, y después rastrojos de maíz donde hay capiquí o otras especies eh, que vienen atrás de cualquier rastrojo, más los granos que encontraron. Entonces, bueno, se está aprovechando en ese momento todas esas áreas agrícolas, que es donde entra la parte de complemento con la agricultura, ¿no? Claro. Ya que se está tendiendo a hacer agroecología y usar la menos cantidad de herbicidas posibles. Básicamente, el lote que va a ir ahora a la siembra gruesa se come, pero prácticamente hasta la tierra. Entonces después se hacen labranzas con unos discos especiales, ¿no? Con unas rastras pesadas y con rolos que prepara la tierra y prácticamente no habría que dar un glifosato, por ejemplo. Entonces ese es el complemento que estamos encontrando en este momento, ¿sí? Ujú. Ir Bien. liberando esos espacios para que entre la agricultura. Entonces ahora nos sobra lugar y nos sobra comida en este espacio. Edu, ¿y estás planificando algún pastoreo para el año próximo o van a ir como detrás de cada vez que cada cosecha? Bueno, esa es la parte, hay un agrónomo en el proyecto que es Santiago Teil, que él está encargado de la agricultura y él es el que está planificando toda la cadena de rastrojos, digamos. Entonces es un campo que hay muchos callejones, muchos bajos, unas 30, 40 hectáreas, que hay un campo natural bueno, imagínate Tandil, hay fetuca, y trébol blanco, cebadilla criolla, raigras, bueno, hay muchas especies que están naturalizadas, más las especies anuales, ¿no? Entonces, todos esos espacios entran en una cadena de rotación. El casco mismo de la estancia, que son más de 6 hectáreas, eh, callejones de 20 metros por 5 kilómetros de largo, Oh, con mucho pasto a los costados, ¿no? Que era un fachinal hasta que llegamos. Entonces, cuando esté todo sembrado, la fina que ya está sembrada y la gruesa que está sembrándose, nos vamos a tener que encargar de aprovechar esos espacios, más unas 15 hectáreas de bajos no agrícolas. Pero también hay mucho sobrante de pasto que enrollamos. Entonces se hacen reservas, tanto de estos trigos guachos que no lo vamos a alcanzar a pastorear, y
se va a enrollar también la cola de la cosecha de la cebada, que eso va a ser más para fin de año. Entonces se complementa los rastrojos en directo, pastoreo directo, las reservas que vamos a hacer ahora y las que vamos a hacer, todos esos espacios muertos que no se aprovechaban antiguamente, y si llegase a faltar, también hay una muy buena banquina que se puede aprovechar de pasturas increíbles, naturales, que hay mucha superficie. Entonces, bueno, es un poquito aprender en el camino toda esa parte. Ujú. Ya aprendimos las recibimos, las adaptamos, se engordaron, ahora viene la esquila, preparto porque vienen como sincronizadas de su antigua morada en Patagonia, ¿no? En junio se inseminó y empezó el servicio, exactamente el mismo día que en su origen, cosa que en noviembre van a parir y previamente se hizo la esquila preparto. Ujú. Las que hayan repetido, bueno, entrarán, tenemos un servicio extendido, no vamos a sincronizar el servicio ni estacionarlo, porque sabemos que va a haber bastantes fallas por todo ese trajeteo inicial. Así que vamos a tener un servicio de otoño casi invierno y de primavera. Ujú. ¿Tuviste posibilidades de hacer algún tipo de mediciones iniciales cuando llegaron los animales? ¿Algún tipo de, o sea, de pesar a los animales y ver más o menos un promedio? No sé si en forma individual, pero un promedio o algo por el estilo y a partir de ahí tomar alguna decisión dentro de las posibilidades que tenías en esa instancia inicial, alguna decisión estratégica en cuanto a la nutrición. No, no, pesadas no hicimos. También tuvimos que adaptar, pensar que no había mangas de instalaciones apropiadas para ovinos, entonces tuve que adaptar un tambo abandonado como para inseminar y para hacer los corrales y ese manejo, lo cual se hizo y ya se desarmó y se va a ensamblar en el otro campo. No se hizo pesadas, pero sí se suplementó con limpieza de, ¿viste cómo se zarandea la cebada o los trigos para sacar la semilla? Entonces esa limpieza la utilizamos también para suplementar, además del heno y además de los pastoreos por hora de la parte verde, ¿sí? Ujú. Pero la parte de mediciones vinieron de muchos orígenes diferentes y muchos frames diferentes de animales. Vinieron animales de merino mocho, de merino astado, animales de estepa que pesarían 45 kilos y animales de Río Pico que pesarían 70 kilos. O sea, es muy diverso eh, homologar todo eso. Entonces no tiene mucho sentido pesar un promedio y calcular una ración en base a animales que pueden pesar el 100% de diferencia uno con el otro. Claro. ¿Sí? Y como no puedo racionar individualmente, es un poquito a ojímetro, ¿sí? Bien, bien, buen dato. Bueno, es bueno saberlo también como para ver cómo te estás armando. Y bueno, tema pariciones, o mejor dicho, servicios y demás. ¿Pudiste hacer ecografía o en esta ocasión, también por todas las condiciones que lamentablemente entorpecieron el trabajo de muchos, estás a la buena y listo? ¿Cómo viene la mano? Mira, ahora va a venir la esquila, hay unas 600 ovejas con lana y el resto está esquilado, así que no se van a esquilar, entonces ahí voy a hacer una parte inicial. Ahora están todas juntas, pero previo a la esquila se va a apartar lo que se va a esquilar y lo que no. Lo que se va a esquilar coincide que es lo que se inseminó primero. Lo que está esquilado, ahí vamos a hacer ecografías, Mm. ¿sí? Y vamos a tratar de hacer dos lotes que también hay dos orígenes diferentes de animales. Animales muy grandes y animales muy chicos. Eh, pero es un poquito para poder apartar y empezar a planificar los pastoreos, más que nada. ¿Por qué? Porque en los lugares más estrechos vamos a tratar de que estén los animales que están o con preñez muy chica o que quedaron vacías o que se están sirviendo en este instante, ¿sí? Eh, entonces, callejones de 20 metros por 3 4 kilómetros de largo, para no tener que hacer mucho embrollo y que se aguachen los corderos, utilizaríamos esas categorías. En cambio, los espacios más abiertos y más tranquilos dejaremos a las ovejas que van a ir pariendo, digamos, con preñez visible, que lo vamos a ver a la esquila, o con preñez avanzada de cuando se hagan las ecografías. Ahí se van a unir de nuevo los lotes,
que van a ser las recién esquiladas y las de media lana, ¿sí? Ujú. Para eso va a ser el objetivo de la ecografía, no para asignarle recursos forrajeros de calidad, porque todos van a tener la misma calidad, ¿sí? Ok, bien. Y una de las preguntas que me imagino que se hacen es, ok, tienen las pariciones, ¿qué hacemos con los corderos? Y después vamos a volver un poco al pastoreo y demás. Pero a lo rápido, tenés la aparición, ¿qué haces con los corderos? ¿Para dónde? O sea, Bueno, ¿van para liviano, destete y faena? ¿O van a jugarse a hacer un cordero pesado? mirá, recordá que nosotros trajimos animales de medio diente y un cuarto de diente, entonces el objetivo inicial es eh, tratar de auto-reponer ese stock inicial, ¿sí? Recuperar las pérdidas y pensar que a 2 o 3 años esas ovejas no van a dar más. Entonces, toda la hembra esa se va a recriar y se va a mantener para incrementar el stock y renovarlo. Todo lo que es macho, sí, va a ser para cordero pesado por dos razones. Una, por cuestiones de costos y de proyectos que tenemos también de faena, que diluye los costos de faena justamente, el cordero pesado. Mismo Ujú. para comercializar también es interesante los valores que se paga por un animal de 40 kilos de peso vivo. Y la segunda y más importante es poder hacer una esquila también. Entonces, si faenaríamos un cordero liviano de 3 o 4 meses, quizás se podría esquilar, pero la idea sería llevarlo 6 o 7 meses o un poco más y poder sacar un vellón más interesante, una lana súper fina que también ayudaría a este negocio en sí, que es bastante caro de por sí, ¿no? Toda la suplementación y todo el manejo intensivo que tiene. Ujú. Este es un proyecto que es con Merino justamente por eso, para poder pagar todo el costo extra que significa no tenerlo en un campo extensivo. Entonces, la respuesta es sí, cordero pesado. Bien, bien. ¿Dónde llevarían a faenar? ¿Qué tienen cerca? Recordame, porque ahora estoy medio perdido en el mapa. Bueno, acá que faenen ovinos está Ayacucho, que está a 70 kilómetros. Después Pehuajó se está reabriendo también, un frigorífico que se adaptó de Liebres, que queda pasando Bolívar, que serán 300 kilómetros. Ujú. Y de Chascomús estamos, creo que 250, 280, una cosa así. También en Tandil hay un frigorífico que faena ovinos, Ah, así bueno, que bueno, ese bien. es el panorama. Y también hay otros actores que acopian, que son los chicos de Rosario, que están comprando en la zona también, Ignacio de Rodríguez tienda de Vidal. carnes, sí, tal Ujú. cual. Bien. Así que después están los frigoríficos que compran y no faenan a Fazón, que es Capria en Belgrano, y me estoy olvidando de alguien. Ah, de Balcarce. En Balcarce Sí, también hay otro hace frigorífico que 2 años creo que se empezó a inauguró. actuar. Ujú. Claro. Bien, Así que un poquito, espero no olvidarme de nadie, pero bueno, ese es el espectro que tenemos, que son los frigoríficos que compran, los frigoríficos que fasonean y devuelven la carne, que es un poquito el objetivo y lo que viene haciendo hasta ahora, con las bien. Texel, ¿sí? Excelente. ¿Y cómo sería el siguiente paso? ¿De vuelta a Carneros Merino o empezarías a trabajar con cruzas terminales, por ejemplo, en la siguiente instancia después? Mirá, inicialmente trajimos merino fino, 19 micrones, mocho y astado. Entonces la idea de las madres es sí o sí reponerlas con merino fino. Largué un carnero también Texel eh, que tenía importante eh, para complementar y ayudar un poquito en esa etapa inicial de repaso. Pero no sería la idea original hacer una cruza, por lo menos en el stock de madres. Una vez que esté estabilizado el stock de madres, ¿sí? O sea, que se repongan las 1000 madres, que sean nuevas, ahí voy a empezar a jugar con el tema de cruzamientos, con Texel o con cualquier otra raza carnicera importante que hay. Cara negra, llamala cualquiera son todas buenas. Ujú. Eh, la Texel a mí me gusta el despeje y un par de cositas y detalles.
pero no inicialmente, porque yo necesito esa lana fina, que es lo que va a dar sustentabilidad a este proyecto, ¿sí? Si no, no sería viable con una raza carnicera con una lana de 30 o 40 pesos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, En totalmente. cambio, cuando yo pueda reponer un 15% de las madres con 19 micrones, sí puedo usar padres Texel y hacer cruzamientos terminales. Entonces, macho y hembra podrían ir a faena. Pero eso va a ser a partir del tercer año, más o menos. Perfecto. Hoy Me necesito gusta. reponer el stock y con esa finura. Me gusta. Me gusta. ¿Qué expectativas tenés respecto de los corderos merino en una zona donde no hay tanta restricción alimenticia, básicamente? Si lo comparamos con campos que vos has visto que o el cordero tenía que ir a faena, al destete, o quizás tenía ciertas restricciones. ¿Qué expectativas tenés vos? En cuanto a, me refiero a la parte cárnica. Bueno, en realidad lo que vamos a experimentar ahora es el grado de engrasamiento o terminación de la canal, ¿no es cierto? Pensá que el merino es un animal que se busca que tenga grasa, justamente porque vive en una zona que necesita hacer reservas Ujú. y para afrontar los inviernos. En tema de corderos, yo no tengo esa experiencia. Creería que mientras está en etapa de crecimiento no voy a tener un problema de sobreengrasamiento. Por eso ese punto lo voy a ir viendo cuando haga un cordero pesado hasta cuál es el peso que yo tendría que llevar como para que el frigorífico no me castigue, ¿no? Y que sirva. El merino tiene mucha grasa, va a tener grasa, más con esta oferta forrajera. Entonces, ese punto, esas ondas de crecimiento, que justamente el tejido adiposo es el último que se va a generar, eso lo voy a ir chequeando a medida que vaya pasando el tiempo y lamentablemente vamos a tener que sacrificar todo un animal y probarlo. Entonces, ahí tendremos la terminación y bueno, veremos cuál es el punto justo. Y Ujú. en cuanto a madres, yo creo que van a estar engrasadas cuando llegue ese refugo. En este caso, quizás se mueran en el campo apelando a que den el último cordero y no sacarlas antes, pero dentro de 3 años ya voy a tener que pensar en el frigorífico. Entonces, bueno, ahí iremos también jugando con la época del año, o quizás restringir, sea uno de los caminos. Bueno, esos son estrategias que iremos viendo. Pero Ujú. ya te digo que recuperaron todo ese peso que necesitaba que ganen, inclusive ya estoy teniendo algunos problemas típicos de cetosis o de quizás de mellizos por la oferta que están teniendo en este momento, ¿no? La cetosis por el consumo de grasa cuando no tiene ingesta. O sea, ahora voy a tener el problema inverso al inicial, que era que no las podía levantar de peso y ahora voy a tener que tratar de controlar esa ganancia de peso, ese exceso de peso, para no tener problemas, otro tipo de problemas, digamos. Ujú. Bien. Y en cuanto a los corderos, cuando empieces toda esa etapa, ¿tenés ya armado un plan de medición, armado algún tipo de plan de seguimiento de los corderos? Sí, no voy a poder pesar corderos y ese tipo de cosas, ¿no? Porque son muchos animales y el merino no es un animal que se caracterice por ser la mejor madre, ¿no? Pensar que ella cría sola, atrás de una mata, atrás de un coirón, y estarle encima, sacar el cordero y pesarlo, nos estamos arriesgando a que se aguachen. Entonces no voy a intervenir, excepto que sea necesario intervenir en el parto, no voy a hacer un pesaje inicial. Pero sí tengo bien acotado las fechas de nacimiento. Entonces voy a poder calcular la velocidad de crecimiento y el ritmo que tenga, ¿no? De ganancia diaria en base al peso final. Estimaremos un peso inicial y definiremos un peso final y los días que transcurrieron. Entonces ahí iré viendo la ganancia. Pero como no, yo te digo, no es una raza carnicera que tenga parámetros estándar o que yo pueda ir a la bibliografía o consultar en Patagonia, vamos a tener que fabricarnos todos los protocolos. Quizás cuando pueda hacer lotes, si pudiera hacer lotes más chicos, se podría, pero con tanta cantidad de madres va a ser complicadito, por lo menos en esta etapa. ¿Sí? Bien,
Bien. Cuando antes mencionabas la variedad de los orígenes y la variedad de animales que tenés de diferentes tamaños y condiciones, ¿tenés una idea aproximada de los rangos de finura de las lanas que tenés inicialmente y una previsión de cuánto van a engrasar más o menos por la no restricción de comida, por la abundancia de comida? Mirá, son animales que vienen en torno a los 19 micrones y yo creería que la tanda que vino con lana, ya vinieron con más de media lana, o sea, hicieron los últimos 4 meses acá, tuvieron casi 3 meses bastante mantenimiento su dieta. Entonces, realmente este último mes o mes y medio es el que podría llegar a haber un incremento de diámetro atribuible a la parte nutricional. Yo creería que no va a subir más de medio micrón, e inclusive yo creería que se puede llegar a mantener la finura, por lo menos por lo que veo en la mecha en la actualidad, Ujú. por lo que estoy viendo, con esa tanda, ¿no? La que vino con lana. Las que vinieron esquiladas tuvieron esa pequeña restricción, digamos, su mantenimiento inicial, entonces van a tener prácticamente medio año de nutrición más apropiada. Entonces yo creería que ahí andaría arriba del micrón y esperaría que no sea más de 2 o 3, que no se pase de los 23 micrones, ¿no? Que es el valor razonable, digamos, entre 19 y 23, que es el valor máximo que estoy pretendiendo. Sí, Y estaba si viendo eso los números pasara, ahí. bueno, la, quizás las castigaría de nuevo y las mandaría a comer rollos. Nada, no. A- que se encargue el acondicionador de lana de apartar si hay algo que se pasa de finura. Ujú. Pero hay experiencias en Patagonia misma de llevarlas a valles, valle de Río Senguer o Facundo, que son de excelentes pasturas y no van a pasar más de 2 micrones ese engrosamiento por otro tipo de alimentación. Ujú. Hoy en día la genética, especialmente estos orígenes de animales, es por genética la finura, no es por malnutrición. Antiguamente se hablaba de que, bueno, años malos se afinaba, pero bueno, se afinaba al punto de quebrarse la lana. Claro. Hoy en día hay animales genéticamente que te pueden dar 16 micrones y lanas firmes que no se quiebran, y no es por falta de comida, sino porque se ha trabajado genéticamente en ese objetivo. Y nosotros tenemos la mitad, o 3/4 partes, digamos, de orígenes de lugares que se usan genética de punta, ¿no? Que se insemina, se usa genética, algunas cabañas inclusive. Así Bien. que, bueno, ese es otro tema que lo responderemos más adelante con los datos en la mano. Bueno, no falta mucho. De acá a fin de mes se esquila y ahí vamos a ver las. Ahí me están avisando que no, hay gente que Sí. no puede ver. No sé cómo, no sé si están ingresando de la forma correcta, ¿Será pero puntual? Ah, sí, yo veo que van aumentando, va subiendo y bajando el contador. sí. No, la verdad que no puedo enterarme desde acá, los que no pueden Lo que no ingresar. se ven comentarios. No se Sí, ven comentarios. Hay uno ahí yo, clavado. no, yo los estoy viendo, o sea, vos los podés mover también. Sí. Y fui Ah, tomando algunos comentarios para ir viendo que iban sumando y te iba preguntando en función de varios de los comentarios que iba leyendo. Eh, perfecto. en cuanto a... Bueno, yo ya abro la puerta para quienes quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta, la pueden ir haciendo. Eso me parece que está... O sea, ya veo que hay varias que se están sumando, los pueden ir haciendo. Yo te voy a preguntar... una de las preguntas que habitualmente la dejo para el final, pero me parece que hay varias cosas que son muy interesantes y nos va a dar otras pautas. ¿Qué cosas fuiste vos aprendiendo en este tiempo y dirías, de esto no hay que hacer? ¿Qué cosas para vos son las que no repetirías? Bueno, hay cosas que no repetiría personalmente y cosas que me tocaron, ¿no? Como fue la pandemia y el tema de los traslados.
Pero lo que no haría es comprar animales esquilados tan tarde. No digo de no comprar animales esquilados, no tan tarde como fue este caso, ¿no? Junio, 1 de junio, que llegaron tarde. Y con las primeras heladas, bueno, fue la mortandad. Excepto que uno tenga la infraestructura o reparos o las condiciones, ¿sí? Otra cosa que no pude hacer al no poder viajar a seleccionar los animales es, bueno, apelar a la confianza y por suerte más de un 80% la gente me mandó porque me conoce o he trabajado con ellos y fue lo que yo esperaba, ¿sí? Pero bueno, es importante ir a revisar, boquear los animales y ver el estado corporal. Yo te digo, en un más de casi en un 80% cumplieron las expectativas de lo que buscaba. Por una cuestión justamente de pandemia, no poder viajar. Entonces, no a animales esquilados tan tarde, no a la falta de estado corporal con que han llegado, coincidentemente ese lote. Pueden tener poco diente, pero sí un estado corporal no cero, digamos, ¿no? Ujú. Y más en un viaje tan largo, pensá que se hicieron hasta 2 noches en el viaje. También que este año fue pandemia, hubo problemas con los choferes y demás. Y quizás, bueno, tampoco de haber sabido que iban a estar tan confinadas hubiera traído tantas madres. Si hubieran ido al campo definitivo, que era el plan original, sí, ¿se entiende? Si Ujú. alguien quisiera empezar, eh, asegurarse dónde va a recibir esa tanda inicial. Me refiero a reparos, me refiero a alimentos y a instalaciones, ¿sí? A mí Ujú. todo lo que se pudo complicar se complicó, pero no era lo planificado. Así que no, yo volvería a traer animales, madres, sí iría a revisar los lotes, en los casos que tenga duda, en otros casos directamente por teléfono como se hizo, repetiría tranquilamente, pero yo tengo la ventaja de haber trabajado en esos lugares y conocer, haber estado mucho tiempo ya. Ujú. Entonces, eh, tuve esa facilidad en esta oportunidad complicada para todo el mundo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Y después, aprendés todos los días, inclusive tuve hasta Saguaipé, que si vos me decís que en provincia de Buenos Aires tenés Saguaipé, son contados con los dedos de las manos, pero bueno, llegué a aterrizar en un lugar que había un arroyo al costado que no se pudo alambrar inicialmente y tuve problemas de Saguaipé, eh, fulminantes en algunos casos, que realmente no lo tenía en la cabeza y abrí animales hasta que lo descubrí y que también dudo si fueron que vinieron como el ciclo es bastante largo, puede ser hasta 2 meses, no sé si lo agarraron aquí o ya venían con eso, ¿sí? Ujú. Entonces quizás tendría que haber vacunado o desparasitado como un escopetazo por las dudas, ¿sí? Por las dudas Bien, contra bien. todo, y justamente es ese medicamento que se usa para el SAWIP solamente para eso, hay otros para todos los estadios, digamos, ¿no? Yo hice un poquito la clásica, eh, hacía necropsias, no encontraba cosas diferentes a lo que esperaba, pero por ahí no pasó la mortandad por la parte sanitaria, pasó, ya te digo, por el tema comida, hacinamiento y estrés del viaje, y frío. Bien. Voy sumando comentarios y, o sea, voy contándote algunas cosas que van sumando acá. Gerardo Colomano nos cuenta, aquí en Córdoba las Merino pasaron de 20 a 22 micrones y eso que fueron un campo de sierras árido. Y las MPM que ingresaron en 2 años no engrosó lana y quedó en 19,1 micras en los campos de pampa húmeda. Eh, ¿Quién es el comprador de Rosario que vive cerca? Ignacio Rodríguez Vidal. Fíjate, tienda de carnes, a Jorge Terre, tienda de carnes, Ignacio Rodríguez Vidal, él es uno de los posibles compradores. Acá, otra. Santa Asunción Merino.
¿Cómo planteas controlar el engorde? Nosotros tenemos casos de cetosis. Sí, sí, yo tuve uno el otro día también. Bueno, eso es, generalmente se da cuando tenés mellizos y hay una poca capacidad de ingesta del animal, entonces moviliza reservas corporales, ¿no? Son los cuerpos cetónicos. Eh, Habría que tratar de darle concentrado, preparto, preparto, después del parto desaparecería el problema, ¿no? Y glucosa, gluconato de calcio como paliativo. En algunos casos puede llegar a tiempo o no. Pero básicamente habría que suplementar y asegurarse de que coman esa ración, ¿no es cierto? No va a pasar en todos los animales, en mi caso, en este año. Entonces, ver la disponibilidad forrajera que se tiene o los suplementos que se pueda tener, pero es bastante complicadito con el merino hasta que se adapte y se amansen, digamos. Pensá que yo calculo que comerían ración no más del 30-35% de los animales. O sea, cuando había 1000 animales, 350 o 400 se acercaban a comer la ración. El resto picoteaban y miraban. Entonces es bastante difícil darle maíz o darle algún suplemento, algún concentrado o algún... Entonces es una muy buena pregunta, quizás prestando atención a los pastoreos, básicamente. Ujú. Vos sabés que ya nos quedan 8 minutos, Edu, de charla. Bueno, Se nos pasó a ver, volando. preguntaba Gerardo, perdóname, Gerardo decía Sí. del multipropósito, ya es más fuerte esa lana. Arrancó con 20 micrones, 21, 22, es más fuerte. Yo arranqué con algo muy fino, entonces espero que esos 2 o 3 micrones esté dentro del rango que me gustaría estar, Ujú. pero va a ser inevitable que ese diámetro aumente. En promedio, vos pensás que la finura se cala todo el fardo y es un promedio de la fibra a todo lo largo, ¿no es cierto? Entonces, al no haber una restricción invernal como hay en el sur, por eso se hace la esquila de preparto, para que el mayor requerimiento, donde hay todos los problemas, el diámetro se afina. Acá no pasaría eso. Ujú. Bien, Entonces, bueno, va a ser inevitable. bien. Dime. Eh, a ver, otra. Les dimos avena 150 mañana y 150 noche más control cercano en parición. Ah, pará. Están 2 veces, perdón, mala mía. Lo planteás con control con eléctricos y das de comer franja horaria como opción para ver, pues. No suelo usar, o sea, aclaro, no suelo usar estas preguntas que se hacen acá en esta alternativa. La verdad, gracias por hacerlo. ¿Lo planteas con control con eléctricos y dar de comer franja horaria como opción? ¿Harías así el tema de la alimentación? No, yo lo tuve que hacer por razones de fuerza mayor. Salían 2 horas a pastorear el verde para complementar lo que yo quería que complementen de los rollos, ¿no? Sí. Del heno. No, no. Franjas horarias, salvo que estés en un esquema muy a los santafesinos, nuestros amigos allá que pastorean por mediodía, parcelita de 50 por 50, no me gusta tan intensivo. Yo estoy pastoreando una semana, 10 días, estos rastrojos que son enormes, 40 Ujú. hectáreas, 15 hectáreas, 20 hectáreas. Después lo voy a tener que hacer obligadamente, pero no por franjas horarias ni por bandas ir avanzando, pastoreos frontales. Eh, no lo recomiendo, no me gusta tan intensivo. Si vos necesitas hacer un guacén o hacer algo así, pastorear de a mediodía, porque tenés 30 hectáreas y tenés 1000 animales, bueno, no te va a quedar otra. La idea sería complementar esa deficiencia con reservas que se hacen previamente. Entonces, darle un poquito más de tranquilidad. Ujú. Especialmente si estamos hablando de merinos, ¿no? Si hablamos de cualquiera otras razas existentes, yo te digo que sí, lo que se te ocurra. Pero para esta raza y en estas condiciones iniciales, no, tan intensivo no. Ujú. Bien. Ahora sí, la pongo en pantalla, les dimos avena 150 mañana, 150 noche, más control cercano en parición, dimos sueros glucosados a varias que en esos casos se repusieron, pero creo que controlando el pastoreo previo hubiera sido más efectivo. Esto refiere a la pregunta anterior, ahí la tenés en pantalla, sí, creo. Sí, sí, seguramente una hipocalcemia habrá tenido.
previo al parto con los verdeos, quizás haya tenido un pasto muy aguachado, no sazonado, Ujú. entonces la falta de fibra seguramente, haber puesto algún rollo o buscarle por ahí. Avena está bueno, avena, cebada, que tienen fibra, que no son tan potentes y tan peligrosos como el maíz quizás, siempre entero, no molido. Y las sustancias gluconadas, para que sea lo más eficiente, tendría que ser en la cavidad abdominal directamente o endovenoso, lo cual no es Ujú. fácil ni es fácil hacerlo en el campo. Entonces, agarrarla de las patas, levantarla y bueno, en la ingle tratar de que sea en la cavidad abdominal sin pinchar rumen y sin pinchar intestino. Si es algo muy, muy grave, ¿no? Y ver, si no, cesárea, si ya está pronto al parto, alguno que lo pueda hacer, algún veterinario que lo pueda hacer, y sacar esos corderitos, que seguramente es el problema. Una vez nacidos ya desaparece ese problema. Ujú. Pero una prevención es justamente la nutrición. Encima, mellizos o trillizos ocupan mucha capacidad ruminal, entonces justamente comen poco y si encima es aguachento, buscarle por ahí, buscarle por el forraje seco para, como complemento, digamos. Perfecto. Casi un vecino, podríamos decir, porque está acá cerca por Pilar. Marco pregunta el tema de carga por hectárea. ¿Qué carga por hectárea manejan? ¿Tenés una forma de medirlo actualmente o vas a planificar alguna carga específica? Sí, lo que me vaya dando el agrónomo. No, ya te digo, un trigo que tiene una densidad, un trigo guacho que ha quedado después de la cosecha de la soja, que es muy sazonado, 15 hectáreas, por ejemplo, puse 800 animales, me duraron 8 días. Después en unas 22 hectáreas del mismo material, sí, un trigo de 40 centímetros más o menos, trigo guacho, estuvieron 8 días para terminarlo hasta la tierra, ¿sí? Que es lo que yo estaba buscando para liberar el lote. Y después hoy están en 40 hectáreas, que están hace 10 días y tienen para 10 días más. Entonces no puedo medir en esos rastrojos la disponibilidad que tengo. No lo hice, podría hacerlo. En el trigo podría haberlo hecho, pero no lo hice. Pero Ujú. por lo menos esa es la carga y los días que tuvo. Y después en los callejones es un poquito un pastoreo muy intensivo. Hablo de 20 metros por 2 o 3 kilómetros, que quizás están 3 días o 4 días, habría que calcular el área. Pero más o menos es eso. Ponerle 15 hectáreas, 8 días, 800 animales. Después agarran la cuenta y calculan la cantidad de carga por hectárea. No Ujú. te puedo decir los kilos de animal por hectárea porque ya te digo, son muy diversos. Claro. Entonces no te puedo decir que comen el 3% porque el 3% para un animal de 70 kilos son 2 kilos y el 3% por un animal de 30 kilos son 600 gramos. Entonces no pude ser tan fino en esta oportunidad. Pero lo seré Ujú. para el futuro, decirle. Bueno, perfecto. Te cuento, nos queda menos de un minuto y medio. Edmundo Asensio esto ya no para responder, sino como comentario. Ojo con confundir toxemia de preñez con otros problemas. Después Gerardo, mirá qué lindo esta charla. Gerardo nos dice que cuando lleguen las ovejas de Santa Cruz vas a ser contratado para asesorar. Espero que nos contrate a los dos, en todo caso. Así de paso voy para allá unos Bien. días. Rafael nos dice, para toxemia usamos glicerol, Levac oral más insulina y andan muy bien. Edu, se nos va la charla, nos queda un minuto, quiero agradecerte profundamente. Espero que a la gente le haya servido tanto como pienso, al menos a mí me sirvió para aprender mucho más y muy agradecido, por supuesto, por este ratito que hemos compartido y todo el tiempo que me regalas, Edu. Gracias. Bueno, un placer como siempre y mi ahijado va por buen camino. Gracias, muy amable. Y bueno, estaremos atentos, síganlo a Edu, síganlo en Instagram y estén en contacto. Gracias Edu, gracias a todos. El lunes volvemos con el micro, por supuesto a las 8:30 de la mañana, Canal Rural. Martes y viernes tenemos dos charlas muy interesantes como todas, porque los invitados son las personas interesantes aquí. Gracias, hasta pronto.
Bueno, ¿estamos? Muchas gracias entonces. Síganlo, Eduardo, síganlo, así también le pueden hacer algunas consultas y estar en contacto. Jorge Terrere, Fíjate Tienda de Carnes, con Ignacio Rodríguez Vidal, y a todos los que se han conectado, muchas, pero muchas gracias. Nos estamos reencontrando.